Cómo tardan en terminar las cosas, ¿no? Este es un disque podcast by un tal Choc. Yo soy un tal Choc. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a intentar seguir un guión, que no es tanto un guión, son palabras claves que escribí en un cuadernito. Y quiero hablar justamente de esto. O sea, voy a usar el fin de año, Navidad y Año Nuevo como pretexto para hablar de Cosmovisión Neonahuaca. La verdad es que fue... Efectivamente, esta vez ya han sido eh, tiempos de reflexión. Como digo, reflexión en cuestión de cosmovisión neonahuaca, ¿no? Ya que, como decía en algún podcast, que posiblemente no está en YouTube donde está esto, pero bueno, eh, en ese podcast hablaba del tiempo, de que hace ya 4 o 5 años arbitrariamente decidí buscar una cuenta del tiempo distinta a la que conocemos, ¿no? O sea, al calendario civil que todos entendemos. Tenía como distintos objetivos, en realidad, no sé, buscaba hacer una especie de agenda del tiempo para identificar qué iba haciendo en determinados puntos. Eh, y, este, y, y me dejaba de funcionar el calendario normal por cosas extrañas de mi forma de pensar, digamos. Entonces empecé a querer administrarlo de otra forma y eso me llevó a investigar sobre calendarios, etcétera, cosas que no voy a hablar en este podcast. El caso es que finalmente llegué a una cosmovisión y a una cuenta del tiempo que me funcionaba, que tomaba elementos de varias, de varias cuentas de tiempo y se ajustaba a lo que a mí me funcionaba y llegué a este formato en que iban a haber, digamos que meses constituidos por 4 semanas de 7 días para hacer meses de 28 días. 13 de estos meses de 28 días dan un total de 364 días, con lo que tenemos un año de 364 días y un día fuera del tiempo. Eh, Luego, obviamente, ya que tenía el formato que quería, empecé a ver cómo lo iba a empezar a medir. Y fue cosa de prueba y error y anotaciones por un montón de lados y páginas de Excel y programas y un montón de cosas que fui implementando y dibujos. Cosas muy interesantes de cómo fui llegando. Y yo pensaba, o yo como que entendí que lo había hecho a partir de una fecha arbitraria, pero pues ha resultado bastante funcional. Entonces decía que había este día fuera del tiempo y me pareció que estaba padre que fuera ese día fuera del tiempo, fuera el 17 de diciembre, siempre. Y eso hacía que el primer día del nuevo año fuera el 18. Entonces, esa era como que mi fecha arbitraria y de repente pues me funcionó, ¿no? Pero eso obviamente hace que para mí el año termine poquito antes el, para el resto de las personas, que termina hasta hoy. Entonces, para ese punto yo ya llevo 14 días en un año nuevo y no, pero, o sea, pero ni siquiera es así, que es justamente la razón de haber decidido grabar este podcast. Entonces, me como que era esta reflexión, o sea, no sé, yo estaba como que en plan Grinch de por sí, no sé, la Navidad nunca ha sido como que, no sé, no es como que no me guste, sino como que me da muy igual. Y
no sé, o sea, la época está padre. El evento como tal, pues ya da X. Entonces, desde mi punto de vista. Y a eso sumándole este tema de que mis, digamos que rituales de fin de año, pues los hice hace 2 semanas. eh, eh, me puse a reflexionar si no estaba como que restándole un montón de méritos a esta fecha de, de 31 de diciembre en que termina el año civil. Entonces, y como esta cosmovisión anahuaca básicamente es algo a lo que yo le puedo ir sumando cosas, restando prácticamente no, por si no que chiste. Eh, entonces, lo empecé como que a tratar de asimilar de esta forma, en que, bueno, sí, ya fue mi fin de año y luego en medio estuvo Navidad, lo que quiera que sea, y luego estamos en el año nuevo y eso me da pretexto para así hacer algo en esta fecha, sobre todo porque extrañamente es una de las únicas fechas en el año en que no está sacralizada, o sea, no la celebra religiosamente los, los que siguen una religión. Es decir, para todos es en realidad como que da igual. Y, y como yo no quiero formar parte de eso, como que decir, no, o sea, sí, de esa adultocracia, decir, no, pues el año ya acabó hace 2 semanas, busqué darle darle una reflexión para, para mi paz mental, básicamente. Y para no convertirme en el amargado de la temporada por 2 semanas, que fue lo que pasó estas 2 semanas, ¿no? Entonces, el tema es que está súper bien que el año termina y incluso, eh, o sea, vamos, no voy a mover mi calendario nada más porque ahorita quise tener una revelación, ¿no? Sino que esas fechas siguen o sea, siguen hablando sobre el fin de año. Y como empezaba el podcast, es como las cosas tardan en terminar también. Y eso es como que la lección que a la que se nos ha llamado los últimos años, a que primero asimilar que las cosas terminan y luego entender el proceso de que están terminando y luego asimilar que terminaron y ya. Y digo, y eso aplicado a todos los aspectos de nuestras vidas. Y entonces, lo que y volteo a ver por primera vez el guión que preparé para este podcast. Ah, ya. Bueno, ok. Digo, muy pronto al desarrollar este calendario, esta cuenta del tiempo, sí, es que es propiamente, está bien que sea calendario porque sí está va sobre las lunas. Digo, eso, o sea, yo lo que necesitaba, o sea, no quería un calendario lunar porque pues, eso te lo da una aplicación bastante fácil, ¿no? Y si no quería, en mi libro, hablo de la luna como, bueno, sí, como 3 explicaciones. Hablé 3 podcasts sobre mi libro. Entonces, bueno, pero hablo como esta figura que baila en la noche, digo, por resumir nada. Entonces, encontraba que, o sea, que no era mío el seguir un calendario lunar estrictamente. Pues sí me gusta estar familiarizado con las fechas en las que hay momentos importantes, plenilunios y novilunios y todo eso. Pero más bien quería como que un espacio donde se pudiera poner esa información de ese día y ver su comportamiento a lo largo de los años, ¿no? Obviamente cosas que no hice, como llevar un registro de eso, pero pues que se puede seguir, se puede empezar a hacer. Entonces, la situación es que ya venía como que
bien, o sea, es decir, obviamente ese es un calendario, o sea, no es un calendario que cambie. Si es que ya quiero hablar de un montón de cosas que no, o sea, cuando estaba chiquito, bueno, sí, cuando estaba chiquito vi lo que me decían que era el calendario azteca. Y mi yo chiquito, que era súper inteligente, pero, pero subvalorado, preguntaba, bueno, es un calendario, pero ¿de qué año? Y, y, pero pues no sé, supongo que nunca lo externé, porque me parecía tonto, ¿no? O sea, como que era un chiste para mí. Y luego, pues es que efectivamente esa piedra del sol básicamente es un calendario de un año en específico, no de un año, sino de una temporalidad en específico. Entonces sí es un retrato de un momento, lo que dice específicamente esa piedra del sol. Entonces eso no tiene que ver absolutamente con nada. El caso es que, bueno, me di cuenta que mi cuenta del tiempo era o sea, eran años circulares y constantes. O sea, que nunca iba a poder voltear y decir, como en el año, porque no tenía años, sino que siempre iba a ser lo mismo. O sea, básicamente era una cuadrícula para una agenda. Entonces, sí, cosas que reflexiono, ¿no? Sí, sí, según yo iba a ir súper al punto, va a ser un podcast de 15 minutos, nada más voy a hablar de lo que quiero hablar y me debraya, es fin de año. Entonces, este, busqué como que asociarle otra cosa y digo, es hablar como de la cuenta del tiempo como tal, porque digo, no es como que haga reloj ni nada, pero tengo una forma de medir las horas del día, ¿no? Entonces, me di cuenta que para esos fines necesitaba una constante en el tiempo. Entonces, esa constante en el tiempo para los, digamos, para la cuenta de los días, son los días de la semana, que son llamados Nenenkitotski en la cosmovisión de Anahuaca, para los cuales tengo un video que voy a investigar cómo se hace eso de ponerlo que aparezca la bolita y despliegue el video. Entonces, es como que, o sea, uno es una constante, algo que se mantiene. Entonces dije, bueno, ¿y cómo vas a hacerlo cuál va a ser la constante que lleve en tu cuenta del tiempo en, en cuestión de años? Y pues me di cuenta que digo, obviamente, los días de la semana tampoco me los inventé yo, sino que ya los conocemos todos, ¿no? Entonces, como dije que no me iba a limitar o sea, no, no pretendo crear un calendario que reniegue del calendario gregoriano que usamos en su mayoría las personas, ¿no? Entonces, como también me funciona, dije, bueno, ¿qué tan que sí es una constante en el tiempo? Entonces, como, como si va a escuchar el podcast del tiempo, sabrá que tengo no sé cómo decirlo, esta manía de sumar los números que vea para ver, sumarlo y luego restarle 9 hasta que ya no se puede restar 9 para que me dé una cifra y lo hago con todos los números que veo en la vida, ¿no? Entonces, pues dije, pues voy a hacer eso con los años. Entonces, el año es el número que sume el año, ¿no? Entonces, este año que está terminando, que es 2021, es 5. Y el que empieza 2022 será 6. Entonces, digo, ya a partir de ello tengo otra cosmovisión que en realidad sí no he hablado demasiado. O sea, ya es como el otro de Braille al respecto. Y entonces cada año en cuestión de qué número tiene una identidad y tiene una explicación y etcétera, ¿no? Sí, cosas de las que no voy a hablar en este momento, pero pues así empezó a funcionar. Pero de repente era súper confuso porque se supone que ahorita, en la cosmovisión en Ahuaca,
Ya estamos en el año 6, pero ese año 6, el que sea 6, está sujeto a que el año calendárico civil sume 6. Y ahora mismo, en este momento de que estoy grabando, el año calendárico civil suma 5. Entonces, simple y sencillamente desde lo que implementamos fue, bueno, lo que se implementó fue estas 2 semanas, estas, este, estos 14 días en hasta el cambio de signo del año. Entonces son 2 semanas en las que el signo del año que ha terminado está al frente de la casa del nuevo año hasta que, hasta que lleguemos a los 14 días en que toma posesión, sí, finalmente de la casa del año que empieza, ¿no? El nuevo signo del año. Entonces, ese fue, sí, todavía no termino porque aquí sí quiero seguir todo lo que sí, porque me salté al final, ¿verdad? Sí, bueno, entonces, ok. Entonces, digo, es algo que iré desarrollando para que el próximo año tenga mucho más sustento que el de Braille que se me empezó a ocurrir ahorita. No digo, no sé qué se me ha ocurrido esto ahorita. Fue lo que resolví después de ser un amargado en Navidad. No. Aunque de todas maneras, o sea, como es lo mismo, o sea, la Navidad sigue sin significar realmente mucho. Y es como la pelea de toda la vida, ¿no? Sí, o sea, todo lo que hace parte de mi cosmovisión anahuaca es es mi pelearme con las cosas que me intrigaban de niño. Entonces, es como eso, ¿no? Mm, cuando eres niño preguntas, ¿qué se festeja en Navidad? Pues el nacimiento de Cristo, que es Dios. Bueno, no expliquémosle a un niño todo ese tema, entonces pues nace, así como a ti te festejan tu cumpleaños, le están festejando cumpleaños al Dios de la iglesia a donde luego te llevamos. Entonces, pues, está padre, ¿no? Y luego luego vas creciendo y, o sea, ¿cómo saben que nació ese día? Y ya, pues, ya es cuando entras, bueno, pues es que se supone, o sea, digo, no se supone, el año que llevamos es de acuerdo a la fecha en que nació. Pues entonces Navidad es una celebración importante, ¿no? Porque va marcando los años. Luego te preguntas por qué no, o sea, por qué empieza hasta la siguiente semana el año, pero bueno, eso es es algo a lo que llegaré, ya que veo que tengo tiempo. Entonces de repente digo, si te queda eso en tu cabeza por muchos años y luego le vas encontrando respuestas que de todas maneras no te dejan satisfecho, pues lo vas a tener en tu cabeza y hasta que algún día lo concilies en ti. Digo, y después en algún momento de la vida llegas al punto en que se festeja el nacimiento de Jesucristo, pero se asoció con otras costumbres que hablaban del solsticio de invierno. Ok. Entonces, y en algún momento me hacía la pregunta de, entonces, ¿por qué no se festeja Navidad el día que mero cae el solsticio? Y digo, pues eso es como que son demasiados temas. Y la situación básicamente es que hace 2000 años, que o sea, no es tan así, ¿no? Pero vamos hace 2021 años exactamente, en este momento, no, estaban definiendo o sea, por la inclinación y cosas que respectan a la cuenta del tiempo y al aprendizaje de esta cuenta del tiempo a través de la historia, se dieron cuenta que pues, va teniendo un retraso, lo cual nos dio los años bisiestos, ¿no? Pero, pero eso no es suficiente porque no es tan exacto, entonces se sigue perdiendo tiempo, básicamente. Entonces lo que sucede es que hace 2021 años
solsticio sí caía el 24, o sea, lo que sería ahora el 24 de diciembre. Y que pues se fue moviendo y pues nadie quiso cambiar la fecha, entonces pues ese día ya se festejaba la Navidad y pues ni modo, ¿no? Entonces, como este es un, así como este es un canal de cosmovisión no anahuaca, no, así, no de cristianismo, ni catolicismo, lo que sea, justamente el tema, lo que dicen es que aquí, bueno, en el Anáhuac no se festejaba la Navidad con todo y que te insistan que es el cumpleaños de Huitzilopochtli. Yo siento que todo eso es a posteriori, es una discusión que estoy conciliando en mí, pero pues a final de cuentas es eso, o sea, básicamente Huitzilopochtli es, o sea, si se habla de Huitzilopochtli se está hablando de mexicas, y ya, o sea, en otros, o sea, los otros no tenían Huitzilopochtli, más que los mexicas. Que lo hayan popularizado, pues sí, porque era el que era el dios que estaban promoviendo, pero los que empiezan a reconocerlo como tal es los mexicas, justo por lo que voy a hablar después, ¿no? Y como estos mexicas eran de este planeta Tierra y todas las culturas del planeta Tierra han visto el tema del solsticio de invierno, porque se reflejan absolutamente todas las culturas, menos en la cultura hebrea por lo que he estado escuchando, pero pues bueno, eso es otro tema. El caso es que eh, pues una gran cantidad de culturas tenían culto al sol y, así como de la misma forma, o sea, así, es que ajá, siento que no quiero explicar como todo porque pues no ajá, porque no son conceptos míos, pero etcétera. El caso es que para los romanos, o sea, los romanos hicieron una forma de sincretismo de la forma, o sea, de como, o sea, de esta forma. Eh, los dioses, así, los dioses de todo el mundo son respetados, pero aquí hay templos para estos dioses. Y si tú tienes un dios en tu casa y, y que puedes asociar con el templo de alguno de estos dioses, pues bienvenido, puedes venir a rezar y se respeta y tú puedes así tributarle y puedes darle ofrendas las que tú quieras, como tú quieras, pero no sé. Entonces, por eso todo ese tema que los dioses griegos parecen haberse convertido en los romanos, aunque en realidad conocemos mucho más a los griegos por los caballeros del zodiaco. Este, el caso es que justamente pues era eso. O sea, llegaban griegos a Roma, por así decirlo, por simplificarlo demasiado. Entonces iban al templo que más o menos se parecía al que le querían rezar. Y eso hacía que no hubiera ningún problema y que todo siguiera avanzando como sin mayor problema. Entonces, en siglos de tener esta situación, porque eso fue algo que funcionaba para las relaciones comerciales, para el día a día, y el poder lo vio y lo aceptó y lo adoptó y listo. Y pues empezaron a darse cuenta que todos, o sea, que todos tenían algo que ver con el sol, porque pues, todos necesitaban del sol y necesitaban de las condiciones climatológicas para la que fuera su actividad. Entonces reconocían en todos la importancia del sol y ellos, como que sincretizaron todo en una idea, en esta idea del sol invicto, que era como pues sí, como que el dios de los dioses, ¿no? Que normalmente, o sea, justo cuando se hace esta distinción entre religiones monoteístas o politeístas, ajá, como que para más fácil decimos, pues es que los politeístas porque tienen muchos dioses y monoteístas tienen uno. Realmente tiene más que ver con las estructuras de poder, como, o sea, los que promueven, las culturas que promueven estructuras religiosas monoteístas es porque tienen la necesidad de una figura eje en todas las decisiones y toda la acumulación del poder que necesitan. Y como culturas politeístas se entiende que hay diferentes formas y niveles de poder de entender.
En realidad también es un proceso, casi todas las culturas politeístas tienden al final a convertirse en una cultura monoteísta por las estructuras de poder de quienes ejercen esta religión, o esta creencia, o estas culturas. Entonces pues ya tenían encontrado que ahí por todo el mundo le rezaba al sol, y entonces ya cuando transformas todo el simbolismo de todas estas culturas, lo llevas al ejercicio, bueno, al juego, no sé cómo a la dinámica del sol, o a la dinámica de la Tierra con respecto al sol en realidad, encuentras que todos tienen esta figura al solsticio de invierno, en que el sol se hace chiquito, porque estamos lo más lejos que se puede en la Tierra respecto al sol, y se ve chiquito. Entonces, para, no sé, ese es el tema de cultura, como en el concepto del sol naciente, del sol nuevo, de el niño Dios, el niño Jesús, y en la cosmovisión de los ancestros nativos de la náhuac, era el ave más pequeña, el ave más chica y poderosa. Yo siempre digo que es bien poderosa porque tengo colibríes en mi entorno, y son el ave más poderosa del ecosistema, digamos. Entonces, pero es una ave pequeña. Obviamente en contraste con el águila, que es el ave más grande en el sentido del dominio de los cielos, y entonces representa al sol más grande, que por lo regular es el que, o sea, se le representa en verano. Y por eso lo del águila, que baja a un nopal, no por otra cosa, ¿no? Entonces, y justamente, o sea, lo que habla de un análisis, o bueno, de un estudio astronómico de los mexicas en este caso, es el hecho de esta mención de Huitzilopochtli, porque Huitzilopochtli significa el colibrí izquierda. Entonces, Huitzil viene de Huitzilin, que es colibrí, y Opochtli, o Poch, es izquierdo, algo así, ¿no? O sea, pero entendemos, es el colibrí a la izquierda, digamos. Entonces, esta es la situación también de que el colibrí es la única de las aves que puede volar hacia atrás. Incluso en realidad puede volar en todas direcciones. Y lo que decían es que, teniendo en el horizonte eh, la, la salida del sol, se le ve en diferentes puntos a lo largo del año. En este solsticio de invierno se le ve lo más a la derecha que se le puede encontrar en el horizonte, y lo más chiquito. Y lo que hace es empezar a ir hacia la izquierda, digamos, la figura circular brillosa en el cielo, ¿no? O sea, respecto al horizonte. Sí, no creían para nada que el sol se moviera. Entendían justamente por eso, por los tres puntos, digamos que límites o concéntricos, digamos, que podían apreciar en su horizonte. Para eso tenían los teocalis, o para eso subían a las montañas, porque las montañas eran sagradas, porque ahí era donde tenían su conocimiento. Entonces veían cómo el sol, ese pequeño y hermosa ave, se hacía pequeña y empezaba su viaje hacia la izquierda. Sí, nuevo, vuelvo a leer mis notas. Ok. Sí, entonces en ese punto, o sea, al solsticio de invierno, al momento del solsticio de invierno, le llamaban Tonatamo Olinguía, que es el día que el sol no se mueve. Tonatol, Amono, Olin movimiento, Wía, acción. Tonatamo Olinguía.
Entonces, y pues tenían sus festejos propios, o sea, porque, digo, eran muy rituales y tenían un montón de festejos, pero al final de cuentas eso era lo que festejaban. El día en que todo empezaba, o sea, también entendamos que es cuando empieza su periodo más duro, que es el invierno. Entonces, ese, por eso tenían toda esta relación, o se habla de esta relación que tenían con Huitzilopochtli, porque, y esta situación de que era un dios cruel, no por que fuera en realidad cruel, sino porque nacía cuando empezaba su momento más duro del año, y era reflejo de su historia, como, como nos es para todos, ¿no? O sea, todos mexicanos. Eh, Entendemos que tenemos un pasado duro y creemos, bueno, sí, y actuamos en consecuencia. Entonces, no digo nosotros, al parecer superamos este tema de que es porque nuestro Dios es malo, ¿no? O no. Entonces, la situación es que en todo caso, para así hacia Navidad, no sé, pues digamos que, porque le han ido componiendo un montón, ¿no? Ya dicen, bueno, pues son 4 días después, o cosas así, o 5 días después. Es una imprecisión calendárica. Entonces, pero como obviamente no voy a convencer a mi familia, sobre todo, de que dejemos de celebrar el 24, la noche del 24 y festejemos cuando mero cae el solsticio, porque pues, en realidad a la gente le importa ya muy poco que, que el día que empieza el invierno, aunque se sienta, o sea, en realidad el día que empezó el invierno se empezó a sentir más frío, pero bueno, esas son ideas mías posiblemente. Ajá. Entonces, justamente, o sea, la situación, digo, para ir cerrando, o sea, la situación es que este tema de Huitzilopochtli, el nacimiento de Huitzilopochtli es algo que existe. O sea, en realidad, sí, ajá, es que no es como por el afán de pelearme con todas estas páginas de neo-mexicanismo, neotoltequismo, neoltequidades, todas esas cosas, porque no es mi afán, justamente yo estoy en conciliar todas esas posturas, ¿no? Digo, no es mi obligación ni nada, ¿no? Pero no encuentro nada en criticarles, pero, o sea, es decir, quieren desprenderse de una costumbre porque les parece o les indigna o les molesta que sea una costumbre cristiana o europea, pero solo saben o sea, desprenderse de ella construyendo algo igualito. Y exacto, pues es como, no, pues también tenemos lo mismo, pero pues no, o sea, no estamos, este, así como que fue Pascual Ortiz Rubio, que quiso cambiar a Santa Claus por Quetzalcóatl, pues es que pues simplemente pues no, o sea, Quetzalcóatl no da regalos, y que tampoco me parece así extremadamente agraviante que se usen simbologías dentro o sea, no sé, también la Navidad, pues digo, o sea, no es algo propiamente el cristiano, ya se supone que se lo habíamos quitado, se lo quitó Coca-Cola. Entonces, digo, si no quieren hacer suya la tradición de la Navidad, pues ajá, o sea, tampoco, sí, no sé, o sea, no quieran hacerle símiles. Entonces, o sea, mi razón personal para no sentir este afán de celebrar la Navidad, porque no encuentro que tenga un significado y porque como yo sí soy muy ritual al respecto del equinoccio y los solsticios y todas estos puntos de inflexión, digamos, o sea, como yo sí, o sea, y es que eso no es como que festeje, pero pues sí me tomo un momento y hago cualquier cosa ritual, prendo una vela, apago una vela, cosas así, ¿no? Y no sé, entonces pues el 24 es un día para comer y pues está buenísimo eso también, ¿no?
Entonces, bueno, esta es como que mi intención de resignificar todos estos conceptos y debrayar un poco y sacar frustraciones. Pues no sé, pues como que cada quien festeje lo que le guste y como le guste. El problema es cuando intentan obligarte a festejar de una forma específica algo que no tiene significado y para ello apelan al significado que debería tener para ti. Pues si no lo tienes, pues no lo tienes. Entonces, y sobre todo vi mucho, estuve viendo en redes sociales mucho, o sea, no sé, parece que, ay sí, así, no sé, parece que mucha gente no conocía a su familia o no se acordaba que ya conocía a su familia y esperaban otra cosa distinta no sé, como digo, se leyeron como muchos, como digo, de nadie cercano en realidad, o sea, se promovió mucho y eso también es algo a notar. Se promovió mucho en retweet estas anécdotas de cosas malas que pasaban en las comidas familiares. Sobre todo de relaciones entre familiares, o nuevas circunstancias o nuevos escenarios en este mundo que empezó, si no sé si se dieron cuenta, que en el último año que fue bisiesto, el último 29 de febrero de repente empezaron a ir las cosas extremadamente mal y cambió todo lo que conocíamos. Entonces como esta es una, así como la cosmovisión anahuaca es muy dramática, pues entonces asimila que terminó algo y empezó algo nuevo, pero también tardó en terminar. Y no sé, digo eso es como tema para seguir haciendo más podcast, pero ese año que, o sea, empezó algo nuevo, pero empezó desde el cero, no desde el uno, que tiene su propia implicación. O sea, no fue, digamos, terminó el mundo, se acabó el mundo y empezó el año cero. Empezó la transición de eso a lo nuevo. Y luego se dio paso al primero de sus años. Y no porque eso implique necesariamente o estrictamente que ya se dé por empezado o que ya haya terminado de terminar. Las cosas terminan en procesos distintos y en momentos distintos y pues resurgen y o sea, no sé, sí, es que si no quería hacer este horrible símil de o mutan, sí, pero es que si decía si se transmutan, era entrar en conceptos cabalísticos y cosas así, pero me refería a eso, a que se adaptan, a que se presentan de forma distinta para, para presentar oposición de nuevo, para ver si se ha llegado a las reflexiones que se presumen o no. Entonces, pues, yo no soy nadie para decir festejen o no festejen. Sí, me faltó la anécdota de que para los cristianos la fecha del fin de año, o sea, o sea, el 31 de diciembre se festeja la circuncisión de Cristo. Pero tal cual ese es un festejo que no prosperó y que decidieron omitir. Entonces decían que no empezaba nada. Bueno, sí, de este dios romano, Jano, que es por lo que lleva el nombre January y pues en realidad enero, pero pues digamos que suena mucho más a que el dios Jano sea el de January, ¿no? Pero bueno, Jano era un dios que no tenía símil en las otras culturas. Era un dios con, ¿qué te digo? Es lo que decían en ese momento,
que no tenía símil con ningún dios de otra cultura, ¿no? Entonces era un dios que veía que tenía dos rostros y era este símbolo de que con una cara miraba hacia el frente y con otra cara miraba hacia el pasado. Y era como una deidad asociada mucho a las puertas. Este, por ahí escuchaba que un posible símil de este Jano podría ser Hécate, por ese tema de también de distintos rostros, a mí no me parece, pero pues yo qué. En la cosmovisión anahuaca tenemos una figura que se llama Etornato, que es la puerta que abre en todas direcciones, y, y listo, aunque no cae precisamente en enero, pero bueno, justamente pues era eso, sí, estoy tratando de aventar todo lo que se supone que, o sea, todo lo que no apunté en mi guión, porque se supone que ya terminó todo lo del guión. Y bueno, que a los años les digo senderos, eso me olvidó, bastante importante, ¿no? Este, Ochtli, en náhuatl. Entonces, ¿a qué más iba? Sí, entonces, pues básicamente enero es el mes, o sea, simbólicamente, culturalmente, es el mes de la puerta, de que se abren cosas a cosas nuevas, pero sin perder la oportunidad de voltear hacia el pasado y hacer una recapitulación y avanzar en el momento, ¿no? Luego viene febrero, que no recuerdo exactamente cómo se llega a la palabra febrero, ni siquiera February, pero estaba asociado con Plutón. Sí, un tema, ¿no? O sea, estrictamente no con el planeta, porque básicamente el planeta no fue conocido hasta después, pero y se le puso Plutón por eso. Pero pues Plutón es el Hades griego, o sea, bueno, Plutón para los romanos, Hades para los griegos, y es la muerte básicamente. Y obviamente esto ¿por qué? Porque pues, es la parte más fría del invierno, ¿no? Así Mictlantecutli para seguir en este tema Anahuaca. Sí, la situación es que básicamente, pues digo, esto es información que ya medio sabía y no he asimilado. Y digo, no tengo por qué buscarle un símil a Nahuaca porque si no caería injustamente en el tema que quiero evitar. Pero digo, esa es la razón para que tengamos enero y febrero. Y luego empiece marzo, que es el mes de Marte, que yo de verdad pensaba que como en inglés es March, era como de que iniciar la marcha, pero pues bueno, eso pensaba yo. Pero pues es de Marte, pero sí es del inicio, pero se habla como que de esta energía potencial de crear, ¿no? Así, y me sigo, ¿no? Así, bueno, abril es por Venus, porque, no sé, porque los romanos le dicen como aprilis, algo así a Venus, este, y luego mayo es por Maya, por la madre, algo así, no, ajá, sí, sí, es que no quiero seguirme todo el año, ¿no? O sí, así pues ya falta junio, que es por Juno, y julio y agosto por los emperadores, y septiembre, octubre, noviembre y diciembre por los números. Y sí, y eso ya fue un dato extra. Eh, en la cosmovisión anahuaca los meses tienen nombres de personajes de mi libro. Entonces lea mi libro, escuche los podcasts de qué trata mi libro. Y pues ya, así ya cállate, Choc. Este es un disque podcast, voy en Talchoc. Yo soy un Talchoc. Tlazocamati Macueliochtli. Eh, ¿Quién? Este. Mahcoyol Shauki. Ilhuicatexcat. Techmopieli. Y pues empiezan un bonito, que tengan un buen cambio de signo de año. Empezamos con el año 6, que es el año Fenrir Aversari. Ajá, del que sí debería ser un podcast o algo, ¿no? Ajá, es que básicamente todavía no sé cómo va a ser,
porque, así porque el Simur no fue lo que esperaba. Pero pues y ya. Eh, y pues nada más. Tlazocamati Macaulay. Adiós.